No sé. Está. Y Ya aparece. ah, Eh, ya sí, estamos es en... streaming. Sí, 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 hay que aprender estas cosas. Ok, perfecto. Sí, ahí aparece, así que bueno. Ok, Eh, apago esto. bueno, hola a todos. Seguramente ya habrá algunas personas observando, así que bueno, les damos la bienvenida y bueno, aquí estamos con León y que a quien les doy las gracias por haber aceptado y haberme escrito para hacer la entrevista. Así que bueno, acá estamos. Sí, sí, no, pues excelente, gracias Matías. Y qué bueno que me buscaste porque en el video hablé de muchas personas, entonces merece más detalle hablar, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, si hablé de ti, sí es válido, ¿no? Meter más, más claridad en lo que estaba diciendo, porque tenía mucho que decir y estaba muy expandido, hablando de muchas cosas. Entonces, sí, pues sí, me alegra que me hayas invitado. Y para poder explicarte un poco más, me gustaría que nada más tú me digas un poco de tu visita con el Papa, nada más para que yo la pueda entender. Sí, es larga, es una historia larga, pero tratando de resumir un poco, sucedió por lo siguiente. Cuando yo en el año 2011 estuve haciendo charlas y talleres en la primera etapa del 2011 a principios, luego empiezo a recibir la información de que había que hacer algo más grande, que fue un encuentro que hice en noviembre de 2011, que fue el 11-11. En ese encuentro vienen bueno, muchas personas, dentro de las cuales algunas las había conocido o, de otros momentos y demás, y que una de ellas, por ejemplo, fue Roy Littleson, que fue alguien que a mí me ayudó mucho a entender la importancia de la alimentación, de la preparación del ser, de cada uno. Fue uno de los que me habló mucho del símbolo de unidos, que era una simbología de la cual él explicaba era para ir por encima de el divididos, que es este símbolo, ¿no?, británico. Entonces, y una de las cosas que me dijo es, lo que tenemos que hacer es llevar este mensaje para que el Vaticano deje de hacer lo que está haciendo y lo que ha hecho toda su historia, que es esa Inquisición que continúa durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, su misión era como detener esa Inquisición, ¿no?, y empezar a trabajarla desde el interior a través de la alimentación. Y yo me sumé a esa intención, dije que claramente que estaba de acuerdo con esto, que antes tenía que hacer otras cosas que eran un viaje, que fue el viaje Harwitum del año 2012. En este viaje la intención era ir por los 7 continentes de la Tierra haciendo una ofrenda a la Tierra, como diciéndole, ya somos muchos los que estamos aquí en conciencia para colaborar con el proceso de transformación. Entonces era como ir a hablar con los diferentes chakras de la Tierra y asentar eso, ¿no? Y la ofrenda eran unas llaves, unas pequeñas llaves de cobre que las hicimos ahí en Capilla del Monte, un artesano, y las iba entregando por todos lados, ¿no? Entonces, en la naturaleza. Entonces, cuando llego a la Antártida, el 21 de diciembre de 2012, el último destino de ese viaje era la Antártida, llego a la Antártida y después de entregar esta llave, la última de todas, el mensaje que recibo fue, ahora es momento de girar la llave más grande, ¿no? La llave que gira todas las llaves del mundo para que giren de norte a sur. Y yo no entendía a qué se refería el mensaje, pero una de las cosas que fue la clave es, sabrás cuál es en febrero de 2013 era. En febrero de 2013 verás la luz caer del cielo y marcará la gran llave que ha de girar de norte a sur. Ese era el mensaje. Y dije, bueno, yo me voy a mi casa, no pasa nada. Eh, y, y en febrero cae un rayo sobre el Vaticano.
que el día en que renuncia el Papa Benedicto, el 16. Y en esos mismos días, después de haber renunciado, se hace la elección de un nuevo papa, y el papa nuevo era sudamericano, argentino. Entonces entendí esto de girar de norte a sur, como que el poder pasaba a la visión del sur. Entonces ahí lo que me di cuenta es que arquitectónicamente, bueno, algo que muchos saben ya, que arquitectónicamente el, el Vaticano fue diseñado por Bernini para terminar de darle una forma de llave, porque era la llave de San Pedro, obviamente la Plaza San Pietro, para darle la forma de una llave, la llave más grande del mundo, que es la que abre el cielo en la tierra, ¿no? Y entonces fue como claro, es la llave que hay que girar, ¿no? Entonces, lo que propuse fue, hagamos un viaje a Roma, al Vaticano, con la intención de hacer lo que me había dicho Roy, que es hacer una sanación, ¿no? Una sanación de toda la historia de Inquisición en relación a lo que el cristianismo le había hecho a todos los librepensadores, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Lo último que me hubiese gustado hacer a mí era hacer lo mismo que hicieron ellos con nosotros, es decir, juzgarnos, ¿no? Lo último que se me hubiese ocurrido es decir, a ver, si toda esta gente durante 2000 años ha matado gente librepensadora, han juzgado a todos los que pensaban diferente, han llevado la bandera de un mensaje que Jesucristo jamás había dicho, que eres construir templos y matar gente en mi nombre, ¿no? O sea, si yo iba al Vaticano de la misma forma y con la misma energía de juzgarlos a ellos por lo que hicieron, entonces nunca ibas a sanar, porque energéticamente siempre iba a ser un ciclo repetitivo, en el que las personas que estamos trabajando en conciencia, lo que íbamos a hacer era generar la misma fuerza de oposición, generar la contra. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer justamente Roma, amor, ¿no? O sea, que Sí. Roma era un sistema, es un sistema que a través del cristianismo y el sistema romano ha llegado a colonizar todo el planeta Tierra. Entonces la intención era devolverle esa misma moneda, pero a través del amor, o sea, con su opuesto, ¿no? O sea, ¿qué había en la caja? En la caja, ahora te digo. Entonces cuando fuimos al Vaticano, fuimos a varias catedrales, ¿no? Pero cuando fuimos al Vaticano, yo no tenía audiencia de nada con el Papa ni nada. Yo fui a hacer un encuentro con gente. Y en ese momento, una persona que me seguía a mí estaba en Escocia con una amiga que era amiga del secretario del Papa. Cuando me ven a mí en el Vaticano, me mandan un mensaje desde allá y me dicen, te va a llamar este señor. Entonces me llama este señor, me pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces le pedí permiso para hacer una meditación en la Piazza San Pietro. Le pido este permiso, ellos me dan ese permiso, y después de que pasan un montón de cosas, porque hicimos meditación, hubo una tormenta, pasó arcoíris, un montón de cosas muy, muy locas y muy, muy mágicas, me vuelve a llamar por teléfono y me dice, vi lo que hicieron y te invito a entregarle lo que quieras darle al Papa. Entonces agarramos una caja, en la caja escribí una carta donde explicaba todo lo que habíamos hecho, y está pública, está en internet la carta. Dentro puse runas, las runas vikingas, porque era algo que para mí en mis memorias, yo hace 900 años quise colaborar con el cristianismo, y en una época en que yo usaba las runas, y luego me frustró haber colaborado con el cristianismo y dije nunca más. Entonces fue como una devolución de eso. Después había también unas figuras geométricas que un chico de Estados Unidos entregó, que eran para calibración energética y demás. Un cuarzo de cristal translúcido que habíamos usado en todos los puntos de activación. Y no me acuerdo exactamente qué más, si había unas plumas que habíamos utilizado también para hacer limpieza energética.
era mucha simbología de lo que habíamos usado en el camino. Todo esto está en un blog, está escrito está en un blog online, donde pongo qué había en la caja, qué era cada una de las cosas. Está libre en internet, ¿no? Sí, Y sí. nunca, o sea, se lo di, la verdad, con un símbolo que es un símbolo que la cruz orlada, que era un símbolo de una cruz diferente que habían dicho Parravicini, Benjamín Solari Parravicini en Argentina, que era un profeta, había dicho que se necesitaba volver a llevar una cruz original que significara otra cosa, vida, y no la muerte como el cristianismo. Entonces, por eso hubo unas personas que me trajeron y le pegamos esa imagen en la caja. Una cruz. Eh, Representa los solsticios y los equinoccios, y tiene un corazón en el centro. Sí. No, yo no la uso, no es un símbolo que yo use, pero la verdad es que mucha gente que había estado trabajar en el amor incondicional y demás, puso varias de sus cositas en la caja, y era la intención era como, de todas partes del mundo, nosotros vinimos a tratar de sanar esta historia de que muchos de nosotros sabemos el daño que nos hizo la Iglesia durante la historia. Entonces, en lugar de ir en contra de esto, lo que queremos decir es, sabemos que la Iglesia tiene que terminar, que es un final de ciclo para todos los poderes eclesiásticos. Entonces, nosotros queremos decirles gracias por habernos ayudado a crecer durante este tiempo y habernos dado cuenta de que la religión no era nuestro camino. Y fue como una especie de ofrenda, y desde ahí nunca más. O sea, nunca, de hecho, no he tenido más contacto con nadie de allí. Ok. No. Ok, sí, bueno, pues gracias por explicármelo, Matías. El tema general que yo hablaba en mi video, de ti, de Ricardo, otras personas, es de que cuando encuentran a personas, a jóvenes, a niños que tienen una afinidad metafísica, una claridad, una clarividencia, una habilidad de contacto, diferentes habilidades extrasensoriales, sí son abordados por otros grupos y te apoyan y te tratan de ayudar y no estoy diciendo en ti específicamente porque no conozco tu vida personalmente, pero en términos generales, la impresión que yo tengo es esa, de que a ti y a otras personas los toman y los van guiando otros grupos aquí en el planeta y desde mi punto de vista hay un motivo oculto de hacer eso porque no pueden prevenir el despertar que está pasando, pero sí lo pueden frenar, sí lo pueden desviar, sí lo pueden moldear. Y en la manera en como yo veo todo lo de Roma, o sea, yo entiendo lo que dices, de que estoy de acuerdo, o sea, de que la iglesia tiene que terminar, pero la manera en como yo percibí esta imagen con el Papa es como una manera de que ellos puedan seguir evolucionando dentro del marco religioso. Y eso es lo que yo no quiero que siga sucediendo. Ahora, es interesante que dices, ¿no? Que no hay que juzgar a las religiones como nosotros nos han juzgado. De la manera en como yo lo veo es simplemente exponer lo que están haciendo, exponer la verdad, o sea, de que ya salga la verdad. Ahora, esta es la parte muy importante. Los puntos energéticos a donde tú fuiste alrededor del mundo, efectivamente son puntos energéticos que existen, son parte de la anatomía energética del planeta. Y irónicamente, el Vaticano tiene esta información, así como toda la información que se han robado de diferentes lugares, información que abre la conciencia de nosotros y la tienen guardada, la tienen rehén, toda esta conciencia. Entonces, de como yo vi la foto del Vaticano, o sea, yo sé que tú vas con nobles intenciones, Matías, o sea, yo no estoy cuestionando tu capacidad, ni tu mensaje, ni tu manera de ser. Lo que yo veo detrás de ti es una energía que tiene sus propios intereses. Entonces, cuando esta información salga, toda la información de la historia del planeta, de los chakras del planeta, de los puntos del planeta que existen, ¿no? Que todavía no sale.
Cuando sea toda esta información aceptada, lo que va a suceder es todas las personas que fueron a estos lugares antes de que todo esto saliera, van a tener mucha credibilidad para colocarse como los gurús del futuro. Entonces, lo que ha pasado en estos puntos energéticos, se da la impresión de que las personas que están yendo a esos lugares están yendo para abrir esos puntos energéticos, pero la realidad es de que esos puntos energéticos ya fueron abiertos por el mismo planeta. Este planeta tiene su capacidad de sanar, como nosotros tenemos nuestra capacidad de sanar, pero se puede malinterpretar muy fácilmente de que alguien va a este lugar a salvar el planeta. Hay un componente de protagonismo y no estoy diciendo que tú estás haciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es de que se llevan a jóvenes como tú muy rápido, así muy fácil y empiezan a distorsionar esa dinámica. Y a la dinámica que yo estoy hablando es la dinámica piramidal, en donde los de arriba siempre han controlado a los de abajo, ¿no? Así como lo que hablabas de norte-sur, ¿no? O sea, de que ya no todo tiene que salir del norte. Y sí hay un componente ahí magnético del planeta que sí se han aprovechado las élites. Sí hay un magnetismo de norte a sur muy interesante. Así como ves en diferentes países, las ciudades norteñas tienen más que las sureñas, los países, los continentes. Entonces, lo que veo es que esta imagen con el Papa tiene mucho poder de marketing para la posteridad del futuro. O sea, ahora no importa, cualquier persona se toma una foto con el Papa, pero que tú te tomes esta foto con el Papa tiene un valor muy grande para los controladores en el futuro porque se legitimizan y lo que va a pasar en el futuro, efectivamente, las religiones van a caer. Pero antes de que caigan, específicamente el catolicismo, van a haber muchos que se van a salir de la religión y se van a ir. Pero van a haber muchos que se van a quedar, que van a querer seguir ahí y no van a tener un lugar para estar. Entonces sí van a empezar a guiar hacia personas como tú, a estas personas, porque van a ver estas fotos y van a sentir o sea, no es, o sea, la malinterpretación de mi video es de que, no es de que tú estés trabajando para ellos, es de que ellos van a querer trabajar para ti, te van a querer colocar a esas personas. Para Entonces, mí sería genial. Porque en sí, realidad, o sea, ¿cuál es el tema? Yo, para decirlo principalmente, una de las cosas que quiero dejar en claro es que yo jamás tuve, en mi entorno, jamás tuve nada relacionado con la iglesia ni ninguna religión. De hecho, en mi casa eran todos agnósticos, nadie iba a la iglesia y, o sea, no tuve nunca ninguna relación con esto. La imagen con el Papa fue trascendental por el simple hecho de que justamente era argentino y para los argentinos en ese año era muy fácil tener un contacto con el Papa. Si hubiera tenido que ser con Ratzinger, no hubiera sido jamás, ¿no? O sea, fue por una cuestión más de orden de lo que tenía que pasar que otra cosa. Después yo dejé de hablar del Vaticano, yo terminé con todo eso. Ahora, una de las frases sí que me quedó muy presente del secretario, de esta persona con la que yo hablé, fue que cuando yo le dije por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, él me dijo, sí, nosotros sabemos de eso. Listo, perfecto. Ya me quedó claro de que ellos obviamente saben de lo que está pasando. Ahora, lo que decías de la Tierra tiene su forma de sanarse. Nosotros, uno de los, creo, de los errores que solemos tener los humanos es que nos hemos separado tanto de la Tierra que es como si hablásemos de la Tierra y los humanos, ¿no? Y los humanos, los humanos evolucionamos en la Tierra hace millones de años y somos un organismo más dentro de la Tierra, ¿no? Somos un ser vivo más. Por lo tanto, decir que la Tierra se puede sanar sola y que no necesita de los humanos para hacerlo, es lo mismo que decir que nosotros no necesitamos glóbulos blancos para crear plaquetas cuando nos herimos. O sea, nosotros, y no estoy hablando de yo solamente, estoy hablando de las miles y miles de personas que están despertando y en conciencia y que son glóbulos blancos, por poder decirlo así, del sistema de la Tierra, que necesitan moverse y ver dónde están las grietas. La Tierra se está abriendo. Sean los humanos o sean los pulpos los que lo hagan, se va a abrir igual. No importa qué especie esté, lo importante es que la Tierra
claramente la información es como de un proceso de estar para adentro, un proceso de estar para afuera, y es inevitable que pase con o sin nosotros. Pero, por una cuestión evolutiva, estamos nosotros, nos eligieron nosotros. Las puertas de la Tierra se abren igual, de la misma forma que nuestros poros en la piel se abren, o sea que es algo natural. ¿Cuál es mi intención? Mi intención o mi misión, digamos, con todo esto de ir a los portales de la Tierra, no es abrir las puertas. Básicamente es ir a hacer que por esa puerta, vibracionalmente, pueda ingresar lo que sea más armónico para el proceso. Es como, me podría considerar como un glóbulo blanco más dentro del sistema de la Tierra, ¿no? O una neurona que está tratando de conectar o entender el por qué se conectan todas esas partes. Más allá de, y muy lejos de creer que se va a salvar. Yo tengo muy en claro de que yo no vine a salvar a nadie, de que en realidad mi misión es reconectar cosas que es como si hubiera algunas cosas que no estuvieron trabajadas durante mucho tiempo y entonces se va a trabajar ahí. Y mi clave no es la espiritualidad, sino la evolución biológica. Es decir, entiendo que la espiritualidad es lo que generó la biología. Entonces, desde ese punto de vista, mi intención es colaborar en un proceso evolutivo. ¿Y en qué sentido colaborar en un proceso evolutivo? Si existen religiones y políticas y economías, que sobre todo religiones que fueron las que sostuvieron eso durante mucho tiempo, que están abriéndose a que hay que cambiar, a que hay que hacer cosas diferentes, a que hay que modificar, hay que adaptarse porque si no me muero, ¿no? Esto es lo mismo que nos puede pasar a todos en nuestra vida cuando llegamos a una crisis, a un límite en que decimos, tengo que cambiar mi forma de vida y tengo que dejar mi viejo yo para ser un nuevo yo. Entonces, yo considero que toda la gente que es cristiana, no vamos a poner católicos nada más, sino toda la gente que es cristiana y que hace 2000 años viene de generaciones de una historia basada en el cristianismo y dominada y regulada por el cristianismo, creo que es que están todos bajo el poder de una religión. Cuando la religión se cae, no se termina la fe, se termina la confianza en un sistema. La fe va a tardar mucho más en desaparecer. Entonces, toda esa gente que queda desamparada de un sistema, inevitablemente va a buscar gente afuera donde poder asentarse, como vos, como yo, como cualquier otra persona que está dando información y que la gente que pierde la confianza en el sistema, pero sigue teniendo fe, va a buscar respuestas afuera. Sí, sí. Lo que mejor nosotros vamos a poder hacer es enseñarle a esa gente que la respuesta está dentro, ¿no? Puesto. Y esto de que el Vaticano o cualquier otro sistema religioso nos pueda llegar a usar a nosotros, esto es básicamente como en la misma naturaleza, ¿no? Como en la naturaleza un parásito, como en la naturaleza una enredadera que quiere obtener luz y crece alto enroscándose al árbol. Claro que lo van a querer hacer y seguramente en algún momento, a lo mejor conmigo, a lo mejor con otras personas, seguramente lo querrán hacer. El tema es cuán firme uno como árbol es para no dejarse caer por ese peso o para no caer en esa red, ¿no? La foto mía con el Papa creo que fue muy fuerte para mucha gente que estaba dentro del cristianismo y del catolicismo y que estaba recién poniendo un pie diferente en otra cosa, en algo diferente, ¿no? De hecho, yo he conocido un montón de gente que me sigue que es cristiana, que todavía hoy me saludan con el que Dios te bendiga, ¿no? Que es algo que está muy incorporado. Gracias, ¿qué voy a decir? ¿No? Creo que es parte de la adaptación y, y, y si yo tengo muy en claro que lo que estoy haciendo no es al servicio común del planeta, y dentro del planeta están todos, ¿sí? Nadie va a poder venir a utilizarme a mí energéticamente, a no ser que
su intención sea sobrevivir. Si su intención es sobrevivir en el nuevo sistema, y seguramente que van a querer utilizar esos portales o demás. Es que a Pero veces es difícil ver eso, Matías, porque cuando llevas desde niño así, a veces es difícil ver que te estén manipulando porque llevas tanto tiempo esto. O sea, mi tema general en el video era de que se están formando la última etapa de religiones, las religiones cósmicas, que es la última etapa antes de ya liberar todo, porque a través de la historia las religiones van modificándose para poder adaptarse a la evolución de conciencia de la humanidad en ese entonces, ¿no? Entonces ahora estamos aquí al precipicio de otro gran cambio. Y desde mi punto de vista, o sea, de lo que yo he percibido, sí siento que hay una manipulación ahí contigo, ¿no? Y con otras personas. Digo, puede ser muy sutil, porque no te pueden forzar, no te pueden decir tú tienes que hacer esto, o sea, digo, se pueden hacer pactos, por supuesto, pero o sea, es muy sutil y mucho de esto tiene que ver con el dinero. O sea, por ejemplo, una manera en cómo tú podrías demostrar esta transparencia es de que, por ejemplo, que hagas públicos los documentos financieros de tu fundación, ¿no? O sea, de que la gente vea que pues son nada más donaciones de personas normales, de que no son cantidades excesivas, constantes, que pueden y ver los orígenes de esas. O sea, ese tipo de cosas ayudan a darle transparencia a un movimiento de conciencia. sí, mira, nosotros no tenemos grandes gastos en la fundación más que las personas que trabajan ahí, ¿no? Y obviamente los sistemas como mantener páginas web y todo esto, que eso es muy fácil hacer una contabilidad de cuánto cuesta anualmente sostener ciertas cosas. La verdad es que este es el primer año en que tenemos 800 socios en la Fundación Arsayan, aproximadamente, con lo cual es solo con esas personas que se sostiene todo, que no es mucho, y todos mis viajes, por ejemplo, me los financio yo con los viajes que he hecho a Egipto, a Inglaterra. En esos viajes se generan los recursos que yo obtengo para poder viajar, para poder estar de un lado al otro. Y las Hiciste un sorteo de únicas... 70 viajes, ¿no? ¿Cómo? ¿Hiciste un sorteo de 70 viajes? ¿O de una gran cantidad de viajes? Como un sorteo donde se No, podían... no, 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 eso es algo para el 2022 que estamos proponiendo, Ajá. que la intención es hacer que no solamente sea yo el que viaja a hacer esa tarea de sostén, sino que sean las personas que están también sosteniendo la fundación. Entonces, la intención es que con lo mismo que ellos están aportando y donando, lo que se iba a hacer era llevar a los diferentes nodos que se necesitaba en el año 2022 a personas que son socias de la fundación, pagarles esos pasajes para que puedan ir a esos lugares. Esa es la propuesta. Entonces tú Pero no tienes ningún problema haciendo públicos los estados financieros de tu fundación. no, es algo que tendría que hablar con contabilidad, pero que en realidad es una... realmente no hemos tenido nunca grandes donaciones, siempre han sido, por ejemplo, en Harwitum tuve 3 personas que donaron para hacer casi todo el viaje. Esas 3 personas, una falleció. Y la otra no sé dónde está porque perdí los contactos, y que eran de Perú, 2 personas dedicadas a uno a la medicina, el otro, o sea, y se pueden dar los nombres porque son personas, ellos nunca me dijeron que dé los nombres porque no querían que se notara que ellos estaban haciendo, o sea, que me llamaban Protagonista, sí entiendo. como queremos que sea anónimo y demás, igual que otra de las personas de Argentina también dijo, era una figura un poco pública en Argentina y dijo, prefiero no se vea que estoy ayudando en esto, entonces lo respeto, pero ninguno jamás provino de la religión, jamás provino de ningún tema de estos, ¿no? Entonces, de la fundación claramente que se puede, porque es eso, el recurso que hay es de los socios donantes o de mis donaciones en función de los viajes que he hecho, ¿no? O sea, se generan tantos recursos en un viaje como ir a Egipto,
¿no? Y de esos recursos se deja un gran porcentaje en la fundación para pagar durante todo un año los sueldos y demás, y pago todos mis viajes, que son los viajes que hago de un lado para el otro, y que bueno, que todo el mundo me ve que voy de un lado para el otro, o muchos de los viajes los pagan los congresos, los pagan, ahora estoy haciendo Gaia, en la serie de Gaia, entonces también me llevan para allá y demás. Entonces, ¿tú dirías que la mayoría de tus ingresos de tu fundación se van a costos administrativos? No, y viajes, todos los viajes. Los viajes de congresos, invitar a algunas personas a ciertos viajes, y no solo administrativos, o sea, todos los proyectos de hacer libros, páginas web, o sea, es un montón de cosas, y que parece que no, pero en realidad, viviendo en un país como Argentina, en que la inflación es tan extraña todo el tiempo, es muy incoherente constantemente los cambios de todo. Entonces, y realmente nosotros tenemos un montón de personas trabajando, y un montón de personas que cuando hay que viajar se lleva a esas personas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente este es el primer año en que los socios, en que podemos decir que está bien la fundación, porque hay más socios donantes. Si no, antes no teníamos más que yo solo. Y todas las donaciones que hemos recibido siempre han venido de 3 o 4 personas, las mismas de siempre, que bueno, que puedo contar los momentos en que pasó, cómo fue todo, y claramente ver una forma de hacer, de mostrar de Pues dónde mira, viene. Matías, o sea, si tú puedes hacer eso público, o sea, eso sería un testamento grande de tu transparencia, de los datos financieros de tu fundación, Claro. y porque pues ahí es donde está, ¿no? Es una de las maneras favoritas donde le gusta a la polaridad negativa meterse a este tipo de influencia. Entonces digo, si tú puedes hacer eso, pues eso puede esclarecer muchas cosas. Entonces, pues, o sea, y era básicamente eso, ¿no? Lo que quería comentar contigo. O sea, yo no estoy en desacuerdo con tu mensaje, simplemente veo una dinámica ahí un poquito de religión, un poquito fanática. Pero Y, eso no depende de mí. Ese es el pero tú tema. tienes una gran responsabilidad de rechazarlo cuando lo ves llegando, ¿no? O sea, de decir, oye, yo no Eso soy lo tu hago. creador, yo no soy tu nada, ¿no? No, pero eso es una de las grandes conversaciones constantes dentro de la fundación. ¿Cómo hago para no convertirme yo en una visión mesiánica de todo esto, ¿no? Es muy natural que las personas que vienen de familias, culturas religiosas que tienen fe, normalmente tratan de volcar esa naturalidad que tienen con la fe y la proyección sobre otras personas en gente con la que ahora tienen confianza, ¿no? Como por ejemplo en mí. Hoy en día, todas las personas que pueden dar un mensaje, o sea, un artista, un músico, ya puede ser alguien mesiánico. O sea, a John Lennon lo han puesto, John Lennon no tenía un mensaje religioso y sin embargo lo han puesto como una divinidad. El Che Guevara también desde otro punto de vista. O sea, ¿cuál es el tema? Más allá del simbolismo mesiánico, hay algo muy básico en la biología humana, y es que somos mamíferos. Y como mamíferos solemos crear manada. Y naturalmente, siempre la manada la dirige a alguien, ¿no? Entonces, ni siquiera es religioso el concepto, es una cuestión muy biológica de A mí no se necesidad. me hace biológico que alguien dirija una manada, a mí se me hace piramidal. Cuando alguien arriba Sí, dirige pero, abajo. pero existe en toda la naturaleza, en los lobos, en los leones, en cuántos animales, o sea, hay que ver National Geographic nada más y Sí, ver. esa es la frecuencia vibratoria negativa de este planeta, de tener predadores, porque este planeta no tiene que ser de predadores, y ya cambiará esa frecuencia, pero esa es una frecuencia negativa. Es un proceso evolutivo, es un proceso evolutivo. No se le puede exigir a un árbol escribir un libro, ¿no? O sea, no se le puede exigir a un perro ser profesor de universidad. Pero nosotros sí nos podemos exigir no ser piramidales. Sí, pero para eso tenemos que hacer un montón de sanación personal, de un montón de historia. Imagínense que desde que nacemos nosotros tenemos una pirámide en casa que es mamá y papá. O sea, si en los primeros 7 años de vida nosotros no sanamos el concepto de mamá y papá por encima de mí,
lo vamos a proyectar durante toda nuestra vida en parejas, en jefes, en religión, en lo que sea. Es una cuestión que incluso va más allá de los sistemas, que es una cuestión de supervivencia de este planeta. En este planeta, cuando hay escasez, se necesita orden piramidal. ¿Es necesario? No, o sea, no, claramente no. Es un sistema que fue útil en un momento y que ya no es más útil, ¿no? Pero sigue siendo útil para la gente que no puede tener autogestión, ¿no? La gente que no se Desde mi logra... punto de vista, Matías, discúlpame, pero a mí nunca se me ha hecho útil el modelo piramidal. Nunca se me ha hecho algo útil. A ti, pero porque a ti a lo mejor ya tienes un No, no, proceso. no. O sea, digo en la historia de nuestra civilización, o sea, de cómo nos implantaron estas sociedades secretas desde el comienzo, de cómo nos pusieron en dinámicas piramidales desde el comienzo. O sea, desde mi punto de vista, no se me hace que ha sido necesario, porque eso sería perdonar, eso sería, digo, no perdonar, pero darle un pase libre, ¿no? De No, no, justicia. no, 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 yo no digo darle un pase libre a estos sistemas, lo que digo es que tenemos que ver el origen de esos sistemas. El Vaticano no existe desde hace 200.000 años. Los sistemas políticos no existen desde hace 200.000 años, y sin embargo, cuando los cavernícolas estaban en una cueva hace 200, 300.000 años y empezaban a tratar de organizarse, porque había frío, porque había hambre o lo que sea, se elegía uno para que los administre, ¿no? O sea, no, más allá de que hoy, con una conciencia superadora, podamos entender de que la humanidad podría funcionar de otra manera totalmente, no implica que tenemos que juzgar lo que pasó. Por eso yo fui al Vaticano. No para juzgar lo que pasó, sino para decir, hey, es momento de hacerlo diferente. No hace falta volver a este sistema, a la piramidal. De hecho, uno de los proyectos de vida que yo tengo es la ontocracia, que desarma o desarticula absolutamente todos los sistemas piramidales, pero es algo que todavía ni siquiera yo sé cómo hacerlo, porque estoy aprendiendo. O sea, una persona que está todavía aprendiendo cómo gestionar su propia vida, Todos no... estamos en ese proceso y es eterno el proceso, por supuesto. O sea, la Exacto. dinámica de como yo la veo con estas estructuras como el Vaticano es, yo no iría a ellos, yo simplemente lo dejaría atrás, o sea, dejaría de darle importancia, ¿no? O sea, por ejemplo, como cuando a mí me han criticado en videos, ¿no? O sea, que alguien dice algo de mí, yo por lo general lo ignoro. O sea, lo dejo atrás, o sea, no lucho con ello, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, un ejemplo piramidal sería como cuando tú te informaron de que yo te critiqué en un video y públicamente convocaste a tus seguidores que me buscaran, ¿no? Si alguien conoce a esta persona, a este señor, díganle que estoy dispuesto. O sea, esa dinámica de mandarme a tu gente al canal fue una dinámica piramidal, porque yo en el video no estaba hablando de tus seguidores, yo estaba hablando de ti y eso me dijo mucho, se me hizo interesante y llegaron tus seguidores muy enojados y hubieron muchos comentarios muy negativos y Mm. tuve que cerrar el chat, los comentarios en el video, porque no Y eso, quería que YouTube me borrara el video. Entonces mm, ahí tú puedes ver esas reacciones religiosas, sectarias, que yo percibí de la gente que te sigue. Y no todos, ¿eh? O sea, no quiero generalizar. O sea, hay todo tipo de gente que nos sigue. Hay gente muy consciente que nos sigue. Hay gente que es hasta más espiritual que nosotros que nos sigue. Hay maestros que nos siguen. totalmente. Pero hay personas que, por la manera en cómo tú presentaste esto, en una dinámica piramidal, mandaste a tus seguidores a hacer un trabajo que desde mi punto de vista tú pudiste haber hecho. Buscarme, o sea, yo sé que no me conocías, pero yo soy muy público. Y así como yo no te conocía y cuando yo vi tu mensaje, inmediatamente te busqué y fue facilísimo. Simplemente te busqué en Instagram y te encontré y lo hice, ¿no? Entonces, o sea, básicamente, Matías, te agradezco mucho esta interacción. Te comunico públicamente que desde mi punto de vista, el estilo de tu organización tiene un componente de la vieja conciencia de cómo se edifican a los gurús para el futuro, la estructura, todo esto, pero tú puedes esclarecer todo esto
si haces tus documentos de tu fundación, la parte financiera desde el principio hasta el fin público. Entonces ahí ya nadie lo puede dudar. De esto que decías, yo utilizo el sistema actual, el sistema para poder moverme en el sistema actual, obviamente. Y como te dije antes, Cuando dices el sistema actual, ¿a qué te refieres? el sistema actual que hay hoy de estructuras de organizaciones, de Ah, estructuras. ok, claro. Y, y es algo que yo no oculto el hecho de que yo he organizado y tengo una estructura piramidal en mi fundación, por más que no se note tanto dentro trabajando, pero sí que lo he organizado de una manera que es más estructura sí, piramidal, podríamos decir, por el hecho de que es lo que a mí hoy me sirve para cumplir mi misión. Que mi misión está en comunicar o en hacer mis trabajos a lo largo del planeta, ¿no? Y en cierta forma no estoy por el momento con la capacidad de crecimiento interior como para trabajar de una manera que todavía no sea de esta que tengo, ¿no? Ahora, cuando decías lo de esta estructura de las personas agresivas, esto es algo que yo claramente siempre lo he comunicado y hablado, de hecho lo he dicho en estos videos, que por favor no nos pongamos en discusión, que a mí me interesa esto, o sea, me interesa que haya un debate, una conversación, Sí, un diálogo, claro. un diálogo, ¿no? Y claramente cuando a mí me han dicho un montón de cosas, o sea, satanista, Sí, tantas sí, cosas. reptiliano, pleiadiano, a mí me han Sí, dicho de todo. reptiliano, de todo. Y la verdad que a mí eso no, realmente no me afecta porque yo sé lo que soy, ¿no? Y eso, como decías, yo dejo que pase, ¿no? No me importa. Pero hay otras cosas, sobre todo de las personas que yo siento, por resonancia o que siento, que están realmente trabajando para la conciencia, no para luchar contra, sino que están trabajando para la conciencia, que sí que me gusta, o me gustaría decir, uy, pero no, vamos a aclararlo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo siempre soy muy público en explicar cómo funciona mi personalidad y no tengo ningún problema en eso. Cosas que tengo que trabajar, obviamente. Para los que entienden de astrología, yo soy leonino. Como leonino, mi naturaleza es piramidal. Me cuesta muchísimo trabajar una cuestión. Eso del leonino, eres del símbolo de Leo en en la astrología. Astrológicamente soy de Leo. Ah, yo Eh, también. mira, bueno, eso nos hace ponernos en Pusieron pantalla. León y me pusieron León no por eso, ¿eh? Es porque mi papá se llama León. La gente cree que me pusieron León por eso. Esto nos hace estar en pantalla hablando ahora, ¿no? Pero uno de los grandes trabajos que me hice siempre, que por ejemplo cuando he ido a hacer caminos yo solo para hacer crecimiento y demás, y los que han trabajado conmigo te lo pueden decir, a mí me cuesta muchísimo estar delante o ponerme delante y siempre estoy tratando de, que los otros hablen o que los otros tengan. Pero en todos mis procesos y mis trabajos siempre me han llevado casi natural, obligatoriamente, a estar en el centro, ¿no? Y en los últimos años es como que lo he naturalizado el hecho de estar en el centro, y eso uno, como leonino, le relaja muchas veces, ¿no? Y bueno, y como contraposición tengo ascendente en Capricornio, con lo cual prefiero no hablar, encerrarme y que los otros hagan, ¿no? Que es algo que prefiero trabajar en lo mío solamente y no tanto en los otros. Y esto claramente es una herramienta de personalidad que me es muy útil a mí, pero que para la persona que me ve de fuera, me ve claramente como una persona que se puede interpretar como que está usando el entorno. Pero es algo que no lo estoy haciendo a intención, sino que es algo que es muy propio de mi Y naturaleza de persona.
Y nuestro subconsciente, Matías, como tú sabes, forma nuestros hábitos, ¿no? Entonces, son años de hábitos, ¿no? Que también nos van formando. Y sí, obvio. Son años son años de vivirlo de una manera que claramente, pero ahí está el tema y es algo que yo siempre me gusta compartir, que, que ninguno de nosotros, los que estamos comunicando, y bueno, yo personalmente me pongo en ese lugar, vinimos a ser ejemplos, por más que somos ejemplos inevitablemente, ¿no? O sea, hay mucha gente mirándonos, hay mucha gente prestando atención a cada cosa que decimos, y claramente hay una gran responsabilidad en cómo hacemos las cosas, pero también una de las cosas que a mí, no sé si decir me gusta hacer, es bajarme siempre y demostrar que no, que yo también estoy en crecimiento, también tengo Por mis errores. supuesto, sí. Sí, sí, sí. O sea, y es esencial como maestro ser el ejemplo que quieres ver en el mundo, porque yo lo hablo constantemente en el canal de que no tenemos, de que no existen verdades absolutas. Bueno, lo que yo digo en el canal es de que la única verdad absoluta es el amor infinito, pero realmente no existen verdades absolutas, ¿no? Constantemente vamos profundizando conforme vamos profundizando en nuestro proceso evolutivo, y soy el primero en decir no sé, ¿eh? Si alguien me pregunta algo, dices no sé. Digo, no lo tienes que saber todo. Y cuando actúas así te liberas de querer saberlo todo, ¿no? Como cuando estás en la escuela y te están tratando de... Los maestros nunca querían reconocer si un alumno sabía más que ellos por el ego, por la estructura piramidal, porque cuando nos acostumbramos a esta estructura piramidal, donde nosotros estamos hasta arriba dictaminando, no, se vuelve muy cómodo ese poder de dictaminar. Entonces sí es importante que constantemente adaptemos la dinámica esférica, como yo le llamo, la dinámica holística, donde todos nos ayudamos y estamos retroalimentándonos todos, rompiendo esos patrones piramidales. Sí, sin embargo, bueno, a eso me gustaría aclarar que más allá de que mi personalidad es de estar delante y, bueno, y estar en las redes sociales y hablar y comunicar y demás, eh, eh, nunca desde mis aportes eh, he tratado en todas las personas que me han seguido siempre lo pueden notar, jamás me he puesto ni por encima de alguien. De hecho, he incitado a busquen en tal persona, descubran por otros lados, sigan buscando. Esto es justamente una esfera y cada uno tiene un punto de vista diferente. Por lo tanto, comparto claramente esta visión y es algo que siempre digo y en cada video que ahora estoy haciendo durante la cuarentena empiezo diciendo esto justamente, de que no, yo no tengo la verdad, de que esto es una perspectiva nada más, de algo que entre todos tenemos que construir, hasta el momento en que cada uno empieza a descubrir su propia verdad interior, ¿no? Con lo cual, más allá de que todavía por una cuestión organizativa y una cuestión de cumplimiento de mi misión por el momento, que sé que termina en 2022 mi etapa de misión, entonces también voy a cambiar muchas cosas a partir de ese momento. Necesito de esta estructura personal para poder hacer esta parte de la tarea que me toca, ¿no? Sin embargo, justamente mi intención siempre no es fomentar esta idea, porque desde pequeño mi temor, sí, temor o responsabilidad siempre ha sido el cómo me van a ver los otros, ¿no? Si los otros se van a proyectar en mí y en un momento entendí que si yo tengo que estar pendiente todo el tiempo de cómo el otro se proyecta en mí, entonces no voy a poder hacer jamás, nunca nada. No, lo Entonces, importante es la gente que trabaja con nosotros. O sea, claro, el público no tienes control de eso, pero la gente que tú metes a tu círculo interior, Matías, esa es la parte muy importante, brother. O sea, de que no te manipulen. Y tú nada más, yo te pido de consejo de que nada más le eches un ojito a esas cosas. pero me gustaría aclarar que no tengo a nadie en mi entorno que jamás me haya condicionado en absolutamente nada. De hecho,
De hecho, todas las personas que trabajan conmigo son amigos. No, son amigos con los que nos reímos. O sea, no tengo a nadie que me diga hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, Y o no, por no acá. funciona así, eso sería muy obvio, no te lo dirían así, es muy sutil en la manera en Pero cómo lo hacen. amigos de la escuela. ¿Cómo van a ser amigos de la escuela? O sea, eso es lo que también me gustaría, que mucha gente que me sigue conoce. Todos con los que trabajo son amigos de la escuela. No, amigos de la escuela o mi mamá, ¿no? O sea, no hay nadie en mi entorno que yo no haya tenido una relación fuera de la espiritualidad. Que yo no haya tenido una relación en la que me hayan conocido sin ser quien soy hoy, ¿no? De hecho, las personas más cercanas con las que organizo todas las cosas son dos personas que eran ateas, que no tenían nada que ver con esto, que no, iban a mi colegio y que nos hicimos muy amigos hablando de tonterías, y un día terminamos trabajando juntos, pero porque me quieren a mí y no por lo que hago. De hecho, a veces ni comparten muchas cosas de las que hago, pero estamos juntos trabajando, ¿no? Entonces, sé que es difícil que, por más que lo diga de mi boca, se crea, porque claramente cada uno tiene la libre opción de pensar de que en mi entorno siempre hay personas que me están regulando, diciendo, pero sinceramente, y todas las personas que me conocen muy de cerca saben de que todas las personas que trabajan conmigo son amigos del pueblo, amigos de casa, de toda la vida, y que la única vez que he trabajado trabajado no, que he estado en relación con instituciones de ese tipo fue durante 3 días en junio de 2014 en el Vaticano, que abrieron las puertas para hacer eso. Oye, pero yo no nada más estoy hablando de la gente que trabaja contigo así o inmediatamente. Cuando hacemos eventos alrededor del mundo, también trabajamos con otras personas en esos lugares. Ah, sí. También me refiero a los anfitriones en muchos lugares, a los que nos llevan a muchos lugares, a los que quieren acceso a la audiencia que tú tienes. También me refiero a eso, Matías. Esas personas yo no las conozco a fondo, obviamente, algunas sí, las conozco muy bien y nos hemos hecho amigos, pero si ellos, yo creo que acá cada uno tiene que trabajar con su conciencia, ¿no? Si una persona va a utilizar cada palabra de lo que yo diga a su beneficio, es su propia conciencia. Yo no puedo negar mi parte de la tarea o misión justamente por cuidarme en eso. O sea, yo me cuido en que siempre soy yo y que no dependo absolutamente de nadie. De hecho, las únicas veces que alguien ha querido controlar mi mensaje o decirme hay que hacerlo de esta manera, o me han invitado muy amorosamente a formar parte de algo en lo que yo no resonaba, o me parecía genial, pero no era lo mío, siempre he puesto el límite hasta acá, ¿no? Porque tengo que seguir siendo yo. Entonces, entiendo y tengo 32 años, esto puede pasar dentro de un año, o sea, lo que sea, tomo tu consejo también por una cuestión de futuro a tener en cuenta, pero me gustaría que quede claro a las personas que nos están escuchando que dentro de todo lo que yo hago, trato de que siempre sea yo mismo, lo más natural posible, y, y en el momento en que termine mi misión, lo único que espero es poder irme a casa y no ser punto de referencia de nadie más. O sea que, y eso lo digo siempre, no es algo de ahora. Sí, sí, y pues gracias, Matías, por decir eso, porque comparto contigo ese sentimiento de mantener una constante humildad y cariño y sensibilidad de que podemos siempre aprender de otras personas. Y pues nada más que tengas cuidado con cómo se están eh, modificando estos movimientos de conciencia. Inevitablemente, esa es la teoría general del canal, de que se están modificando estos movimientos de conciencia hacia las religiones del futuro, ¿no? Hacia esta última etapa en donde continúa ese delirio de que vamos a ser salvados,
de que mi felicidad depende de alguien más, mi poder interior, mi conciencia, ¿no? Y entonces, mientras mantengas eso presente, brother, yo también lo quiero tener presente y mantenernos siempre trabajando con personas que nos ayudan incondicionalmente, que lo están haciendo del corazón. No la ayuda condicional, en donde te ayudan y de repente, pues, oye, ayúdame a mí, necesito que hagas esto, necesito que digas esto, Sí, que no, estos son... apruebes de esto y pues nada más tener cuidado con todo eso. Así que muchísimas gracias, brother. Te agradezco mucho esta charla y pues continuemos en este camino. Sí, muchas gracias también bueno, aceptar hablar de esto, porque me parece importante, interesante compartir también desde ese punto de vista. Y sí, creo que es importante también eso, reflejar en todos que estamos creciendo y aprendiendo también, y bueno, me parece que todos los sistemas en los que nos estamos moviendo hoy y que hemos naturalizado son sistemas enfermos, son sistemas viejos, pero bueno, pero vivimos en la misma casa con eso. Podemos con lo que tenemos, exactamente. Así que ahí buscando Sí, cómo sanarnos. sí. Bueno, Pues muchísimas gracias, Matías. De veras agradezco esta invitación a tu canal. Y pues ya pues tienes mi contacto, ya estamos ahí en contacto por redes y pues continuamos en este camino, brother. Te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño aquí desde San Antonio, Texas. muchas gracias también, un abrazo.